En España, la proliferación de los microcréditos rápidos ha generado preocupación por sus altísimos tipos de interés, que pueden llegar al 59.900%. Aunque ofrecen una solución inmediata para emergencias financieras, muchas personas se ven atrapadas en una espiral de deuda al no poder devolverlos a tiempo. El Gobierno ya está planificando cómo incorporar una orden europea para limitarlos. Sin embargo, vamos tarde. Somos el único país de nuestro entorno que todavía no ha implementado esta regulación. Soy Marta Curiel Tirado. Hoy en El País, ¿créditos express, financiación rápida o trampa financiera? Mi nombre es Miguel Ángel Escalante Torre, soy el responsable jurídico de la asociación Amalajer, que es la Asociación Malagueña de Jugadores en Rehabilitación. Durante el transcurso de los últimos años ha habido un incremento muy significativo de personas que tienen determinados problemas, bien enfermedades coyunturales como pueda ser la ludopatía o otro tipo de adicciones, que recurren a la contratación de créditos rápidos como una fórmula de proveerse el dinero de manera, como bien dice el nombre, rápida y efectiva. Los créditos rápidos han proliferado en los últimos años porque solicitar un crédito rápido es muy sencillo y entonces el cliente recibe el dinero de manera instantánea. El problema es que el cliente no percibe los tipos de intereses. Eso significa que el consumidor pues tendrá que verse compelido a pagar unos intereses que son reputados claramente usurarios. Los tipos de clientes no solo son personas que tienen una enfermedad, aunque proliferan en su gran mayoría, sino que son personas que se encuentran en un momento puntual con una situación delicada a nivel financiero y que tiran de este tipo de créditos por la facilidad a la hora de tener el pago inmediato en su cuenta. Mi nombre es José Martín Pacheco, trabajo de conductor y tengo 51 años tengo. Yo empecé con el juego y necesitaba dinero para jugar y esas cosas. Y empecé a sacar un préstamo, después otro, hasta llegar a unos 12 o 14 préstamos entre tarjetas, revolving y préstamos personales, unos 12 o 14. Todos los meses pagaba la cuota y eso, pero los intereses nunca bajaban porque eran unos intereses abusivos. Y eso era ya desesperante. Entonces llega ya un momento que tú ya no puedes más porque tú ganas, por ejemplo, 2.000 euros y tienes que pagar 3.000 euros. Es imposible ya de llevar esa situación. Esto cuando te metes en este mundo te puede llevar a 3 sitios. Te puede llevar al manicomio porque te vuelves loco de tantos números y de todas las cosas. Al segundo sitio donde te puede llevar ya es un problema con la justicia porque ya necesitas el dinero, es que necesitas dinero. Y ya coge dinero donde no es, pues ahí lo coge. Y el tercer sitio donde te puede llevar es al cementerio, porque ya te quita del medio. Yo ya estaba dispuesto, digo, esto yo me quito del medio porque el problema que hay aquí en mi casa soy yo. Así que me quito del medio y se termina el problema. Hola, Ricardo. Hola, Marta. Ricardo Sobrino es mi compañero que cubre temas de banca en El País, en 5 días también. Ricardo, hemos escuchado a Miguel Ángel Escalante, abogado de una asociación de exjugadores, y a José Martín Pacheco, una persona con ludopatía que debido a su enfermedad recurrió a muchos créditos rápidos. Primero, ¿qué son exactamente estos productos? Son préstamos de muy bajo importe, habitualmente de entre 50 y 1.000 euros, que se conceden de forma instantánea y que el cliente debe devolver en muy poco tiempo, generalmente en menos de un mes. La particularidad que tienen estos créditos es que llevan aparejados unos intereses muy altos y es habitual encontrar TAEs del 3.000, del 5.000 y hemos llegado a encontrar hasta el 50.000%, que es absolutamente excesivo. Además, estos créditos los suelen ofrecer plataformas que no son bancos, que están sin regular, que no tienen una supervisión y los clientes se exponen a un riesgo de sobreendeudamiento. Si no son los bancos tradicionales, como me dices, ¿quién los concede?
Habitualmente son plataformas digitales que no tienen licencia bancaria, que no están supervisadas y son empresas que han proliferado en los últimos años con anuncios muy agresivos y que ofrecen un crédito sin muchas trabas burocráticas. No hay que hacer muchos trámites para obtener el dinero. Habitualmente se pueden encontrar anuncios en televisión, en las marquesinas de los autobuses, en el metro, en cualquier transporte público. ¿Y son libres entonces para meterles intereses tan elevados? Ahora mismo sí. Los intereses son tan altos por la propia naturaleza del producto. Son préstamos a muy corto plazo y de importes muy pequeños. De hecho, si te fijas en las cifras absolutas, pueden parecer bajas. Por ponerle un ejemplo, un crédito de 100 euros que tienes que devolver en un mes puede tener unos intereses de 45 euros. O sea, te dejan 100 euros y en un mes devuelves 145. Parecen cifras bajas, pero eso llevado a una tasa anualizada, la TAE, supone más de un 8.000%. Además, estas empresas no están obligadas a realizar una evaluación de la solvencia del cliente. O sea, los bancos y las entidades reguladas están obligadas a conceder crédito responsable. Esto significa que tienen que hacer un test, por así decirlo, al cliente para estar seguros de que les va a poder devolver el préstamo. Y estas firmas no hacen esa evaluación. Entonces, como corren un mayor riesgo, porque no saben si el cliente lo va a devolver, pues lo compensan con intereses más altos. Ricardo, ahora me sigues contando sobre esos huecos que encuentran estas empresas, pero vamos a detenernos porque me has hablado de la TAE, que para quien haya pedido una hipoteca, un préstamo, es un término que resulta familiar, pero ¿qué es la TAE exactamente y por qué es importante en estos créditos? Sí, son las siglas de tasa anual equivalente y es el único indicador que refleja el coste total que va a pagar el cliente. Es una tasa anualizada y lo que indica es cuánto vas a pagar al año. Las entidades muchas veces ofrecen otros indicadores, pero puede que no incluyan una comisión de apertura, una comisión de cancelación o cualquier otro gasto asociado. Entonces, con la TAE, el cliente siempre va a saber cuánto va a pagar. Es en lo que se tiene que fijar. Por ejemplo, un préstamo de 1.000 euros al 8% TAE en un año generaría unos intereses de 44 euros. Entonces, las empresas de microcréditos lo justifican así, ¿no? Que los intereses elevados son porque se trata de préstamos de corta duración y que, por lo tanto, la TAE no refleja adecuadamente el coste real de sus productos. ¿Es esto lo que me estás queriendo decir? Sí, estas firmas lo que vienen a decir es que como la TAE hace referencia a una tasa anualizada y los micropréstamos se devuelven en unos días o en unas semanas, no sería un indicador válido. Entonces ellos lo que dicen es que el coste debería medirse por la cifra de intereses. Si te dejan 100 euros y tienes que devolver 130, consideran que el precio son 30 euros. ¿Esto tendrá alguna regulación? ¿Quién regula estos préstamos en España? Pues ahora mismo en España no existe ninguna regulación para estos créditos rápidos. La concesión de crédito no tiene reserva de actividad. Esto significa que cualquiera puede conceder crédito. Nosotros mismos ahora podríamos abrir una página web y conceder crédito a los clientes que quieran. Esto es una anomalía en comparación con otros países, porque la Unión Europea lanzó una directiva de crédito al consumo para que todas las empresas que conceden crédito necesiten una autorización previa y que estén supervisadas y haya un registro, que esto ahora mismo no lo hay. Entonces, esta directiva obliga a que los países adopten unas medidas que eviten sobreendeudamientos y posibles abusos. Hemos escuchado al principio del episodio cómo le ha afectado a José Martín, pero ¿cómo afecta en general esta falta de regulación de la que me estás hablando a los consumidores? Al final, los clientes están en una situación de vulnerabilidad. Estas empresas hacen campañas muy agresivas de publicidad que pueden provocar que la gente pida crédito de forma impulsiva y muchas veces no hay transparencia en las condiciones del préstamo. No dicen cuál es el coste real, no dicen qué pasa si hay retrasos en los pagos y los clientes al final recurren a estos créditos rápidos para solucionar una situación difícil que realmente puede comprometer más. ¿Y qué riesgos asumen? A nivel económico, el sobreendeudamiento. Como son préstamos con plazos cortos y tipos de interés extremadamente altos, cualquier retraso en el pago puede hacer que la deuda crezca rápidamente. Y la facilidad que dan para obtenerlos sin análisis de solvencia ni ningún tipo de burocracia hace que haya clientes que asuman una deuda que no pueden manejar. Y luego también, más allá de los problemas económicos, problemas de salud, estrés, ansiedad, por no devolver el crédito. Al final son clientes que han tenido una situación inesperada, necesitaban el dinero, quieren devolverlo, pero por lo que sea no pueden pagarlo. Un momento, Ricardo, ahora volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya.
Ricardo, me estabas contando las consecuencias que tienen en algunas personas las peticiones de los microcréditos rápidos. La semana pasada te leía precisamente en el periódico informar sobre que el gobierno estudia ponerles coto. ¿Qué medidas están encima de la mesa? Lo primero es que todas las empresas que concedan crédito tendrán que tener autorización previa y estar supervisadas. Y por otro lado, la Directiva Europea que comentábamos antes obliga a que los gobiernos tomen medidas para prevenir abusos y sobreendeudamientos. Esto pasa por controlar de alguna forma el precio que se da a los créditos. Bien se puede establecer un precio máximo, es decir, un 14%, por ejemplo, y de ese 14% no se puede subir, o se pueden utilizar tasas medias y aplicarle un diferencial. Por ejemplo, el Banco de España publica las tablas con los precios medios que se cobran en España por el crédito al consumo. Si ahora la media es de un 7%, puedes establecer que ese precio es el normal y aplicarle un diferencial de 6 puntos, es decir, el 13%. Y todo lo que esté por debajo se considera aceptable y todo lo que esté por encima ya se consideraría abusivo. En España vamos tarde aplicando esa directiva. ¿Qué han hecho el resto de los países de nuestro entorno? ¿Cuál ha sido la receta? Por ver si podemos fijarnos allí. Sí, en el resto de países de la Unión Europea la actividad de conceder crédito ya está regulada y las empresas tienen que tener esa autorización previa. Y respecto a los precios, ha habido distintas fórmulas. Algunos países como Alemania han establecido unos rangos de precios que se pueden establecer a los créditos y hay otros como Portugal que sí que aplicaban esta media de precios y le aplicaban un diferencial. ¿Existen alternativas más seguras a estos créditos? Sí, por supuesto. La más obvia son los bancos y las entidades tradicionales. En general ofrecen préstamos más baratos y con mejores condiciones que este 3.000% TAI, que es desmesurado. Ahora mismo, según el Banco de España, está entre un 7 y un 8% de la media de lo que cobran estas entidades. Pero siempre lo importante es comparar entre los distintos bancos, entre las distintas opciones y, sobre todo, como hemos dicho, fijarse en la TAI. Claro, porque entiendo que además no solo afectan a quien los pide, sino que esto es un efecto dominó y acaba en el endeudamiento de los hogares. Sí, sobre todo a los hogares más vulnerables. Como estas empresas habitualmente no hacen los estudios de solvencia, permiten que personas con problemas financieros accedan al crédito y además de una manera muy fácil. Eso genera un riesgo alto de impago. Al final estamos hablando de créditos que son de 50 euros, 100 euros, 200 euros y quien necesita esos importes tan bajos es gente que va muy apurada a fin de mes y que seguramente ha acudido antes a un banco y por este análisis de solvencia que le hacen en el banco ha sido rechazado y no le han concedido el crédito. Sí, que le habrán dicho que no. ¿Qué perfiles son precisamente los más vulnerables? Las personas más vulnerables son las de bajos ingresos, desempleados, con trabajos informales o que han sido rechazados por la banca tradicional, ¿no? por el historial crediticio que comentábamos antes. Y al no contar con acceso a la financiación, recurren al microcrédito como solución de urgencia, sin pensar en qué riesgos pueden estar incurriendo. Ricardo, todos hemos escuchado anuncios al final en la radio, en la televisión sobre este tipo de préstamos. ¿Qué papel juegan estas campañas publicitarias en la expansión de los créditos de los que estamos hablando? Al final son campañas de publicidad muy agresivas, pero sí que es importante diferenciar entre las entidades no supervisadas y las supervisadas. El crédito rápido lo ofrecen también bancos tradicionales o entidades que sí que tienen una regulación y que están supervisadas por el Banco de España. Pero hay otras firmas que a veces tienen nombres extraños, que se publicitan en marquesinas de los autobuses, en el transporte público, se llegan a escuchar anuncios en la radio o en la televisión y siempre el cliente lo que tiene que mirar es la letra pequeña y la TAE, el tipo de interés que le van a cobrar. Cuando vea un 3.000%, lo mejor es salir huyendo. Pues si te parece, vamos a volver a escuchar al abogado que escuchábamos al principio, a Miguel Ángel Escalante, que nos cuente cómo suele ser el procedimiento legal que se sigue cuando un consumidor no puede devolver estos créditos. Los pasos más o menos a seguir suele ser que en el momento que el consumidor deja de pagar el crédito, empieza a recibir llamadas constantes y sonantes, alrededor de unas 8, 9 o 10 llamadas a la semana, a veces incluso en torno al día. Con posterioridad, la entidad crediticia en cuestión cede el crédito a un fondo buitre que se hace con una cartera y vuelven otra vez a iniciar esos trámites entre comillas extrajudiciales para ver si el consumidor de una vez por todas y dentro de la desesperación acaba pagando no solo el principal sino también parte de esos intereses que se le van reclamando, y cuando no obtienen el éxito entonces presentan una reclamación judicial generalmente con el principal y los intereses, porque saben o conocen que muchos de estos consumidores no contestan los procedimientos monitorios. Si el consumidor no contesta, entonces la resolución que se va a dar, pues evidentemente va a ser una estimación íntegra de la demanda por parte de la empresa crediticia. Si no, si se encuentra en esa oposición,
que es lo que nosotros intentamos, pues si vemos que el consumidor ha pagado ya el principal, pues no, lo vamos a poner en tela de juicio y vamos a oponernos en integridad a la demanda y vamos a solicitar la desestimación. ¿Por qué? Porque lo único que se estarían reclamando serían los intereses usurarios. Que vemos que efectivamente el consumidor no ha pagado nada porque su situación económica era complicada y se ha hecho una bola y se ha agobiado con que ahora le reclaman mucho más, le digo que nos vamos a allanar parcialmente, vamos a consignar el importe del principal y nos vamos a oponer a todo lo demás, que serían los intereses remuneratorios, que seguirían siendo usurarios. Lo más importante es no hacer un llamamiento a que la gente pida este tipo de productos financieros, sopesando la idea de que nunca van a acabar pagando los intereses usurarios, porque también este tipo de compañías pueden emplear una fórmula jurídica con mayor recorrido, como podría ser presentar una demanda reclamando el principal, el interés legal del dinero devengado desde el momento en que se prestó el mismo hasta que se proceda a su devolución, más las costas del procedimiento, que serían el abogado y el procurador que la parte reclamante hubiera empleado para la reclamación judicial. Por lo tanto, hay que tener precaución a la hora de solicitar este tipo de productos financieros. Ricardo, de todo lo que ha dicho Miguel Ángel Escalante, el abogado, me ha llamado la atención una palabra, la de usura. Es una palabra que me suena, la verdad, a otro tiempo. Sí, realmente suena a otro tiempo porque en España hay una ley de usura, pero es de 1908. Tiene más de un siglo y ha quedado obsoleta, por eso se está trabajando en la nueva regulación. Usura, al final, es prestar dinero con unos tipos de interés desproporcionados y es lo que pretende evitar esta nueva regulación sobre endeudamientos y abusos a los clientes. ¿Y hay precedentes legales que puedan avalar que esto es usura? Sí, en España ha habido algunas sentencias que califican estos microcréditos como usurarios. Los tribunales han considerado que en algunos casos estos intereses cobrados son desproporcionadamente altos y han declarado nulos los contratos. Lo que pasa es que estos precedentes no han derivado en una normativa mucho más firme. Entonces es bastante difícil perseguirlo. También algunos despachos de abogados nos comentaban que estas firmas de microcréditos, como no están supervisadas, no hay registro, les resulta muy fácil disolver la sociedad y luego montar una parte. Entonces es complicado que al final los clientes puedan reclamarles. Y cuando se regule con este plan que tiene el gobierno para transponer esa directiva europea, también creo que había otro tipo de productos, ¿no? Os leíamos el otro día, no sé si el compre ahora y pague después, que también escuchamos en muchos sitios, o las tarjetas revolving. ¿Qué diferencia hay entre todos estos productos? Sí, en los últimos años han surgido muchos productos de crédito distintos. El compre ahora, pague después, básicamente es un pago aplazado, que tampoco entra en la normativa porque no se contemplaba en toda la legislación que había anterior. Y las tarjetas revolving son uno de los productos más controvertidos que ha habido en los últimos años y que más litigios judiciales han generado en los clientes, porque ya llevaban aparejados unos tipos de interés muy altos que podían sobrepasar fácilmente el 20%. Con los microcréditos hablamos de 3.000. Parece poco, pero un 20% es muy alto ya. Entonces, con esta nueva normativa sí que pasarán a estar regulados también. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora esto? Porque España va tarde en la normativa europea. Los grandes países ya han adoptado la directiva. Sí que hay muchas esperanzas respecto a las entidades que sí que están reguladas y de las asociaciones de consumidores, que como somos el último país en incorporar la directiva, se haya aprendido de los fallos que tienen otros países y aquí se aplique de una forma que proteja eficazmente a los consumidores y no se cometan abusos ni puedan caer fácilmente en sobreendeudamientos. ¿Y podrán enfrentar sanciones estas empresas? Podrán tener sanciones, sobre todo con la nueva regulación. Ahora mismo es complicado, porque como no hay una normativa clara, operan en un limbo. Hasta ahora quienes han tomado las decisiones han sido los tribunales, pero han tenido que ser de forma particular, que un usuario haya sentido que se le ha cobrado una tasa abusiva y haya decidido reclamar en los tribunales. Pero si no, el Banco de España no puede intervenir para decir que un crédito es abusivo, porque ahora mismo no hay una normativa como tal. Y hasta que la haya, ¿qué cosas pueden hacer los usuarios? La mejor recomendación es que no soliciten un crédito al consumo que sea para ocio. Pero si lo necesitan, lo mejor es, como hemos dicho, que miren siempre la TAE, porque de esa forma es la única de estar seguro del precio que van a pagar, del precio total. Y sobre todo comparar mucho entre las entidades. Como hemos dicho, hay bancos tradicionales, hay entidades financieras de crédito que también están supervisadas y no debería haber ningún problema con ellas. Y luego hay otras entidades que no tienen supervisión ni licencia. Entonces lo mejor es no precipitarse a la hora de pedir el crédito, comparar entre todas las posibilidades y elegir la que ofrezca una mejor TAE.
Antes de despedirte, Ricardo, quiero que escuchemos otra vez a José Martín Pacheco, que llegó a acumular hasta 70.000 euros en créditos de este tipo, pero la verdad es que nos quedamos sin escuchar el final de su historia. Cuando hay una fruta pudrida en un frutero, hasta que no se retira esa fruta pudrida, va pudriendo toda la fruta que hay en el frutero, ¿no? Pues nosotros somos iguales. Yo llegué y la tengo todavía, yo estoy hipotecado, para unos pocos de años estoy hipotecado, porque yo tenía mi mujer perdida y a mi hija también la tenía perdida. Y gracias a Dios, que mi tratamiento y todas esas cosas, porque esto muchas veces dice, no, tú tienes cojones, tú tienes fuerza, y esto ni es de cojones, ni es de fuerza. Esto es hacer un tratamiento en condiciones y ponerte en manos de unos terapeutas y unas cosas y coger tu herramienta, y las herramientas son muy sencillas. Mi mujer se hizo cargo de la economía. Las amistades esas peligrosas que tenemos esos amigos y esas cosas, fuera. Los sitios de riesgo, pues con esas herramientas es con lo que se puede luchar contra esta enfermedad. Y después que no dieran tanta facilidad para conseguir dinero. Es que yo he sacado préstamos a nombre de mi mujer también. Mi mujer sin tener que ir al banco y sin nada, ella tiene también que estamos pagándolo. Préstamo a nombre de ella, he sacado. Es una enfermedad. Y tienen que reconocer que tiene una enfermedad y se tienen que poner en manos de profesionales. Se consigue. Lo que pasa es que no se consigue en un día ni en 2 días. Conforme va haciendo el tratamiento, vas recuperando tu libertad y tu dignidad. Eso es lo más malo que puede perder una persona, su libertad y su dignidad. Y eso se pierde con el juego o con cualquier adicción. Y yo estoy muy contento de haber hecho mi tratamiento, he recuperado a mi mujer, a mi hija y todas las cosas. Hablaba José Martín de herramientas, también lo es la información que nos has dado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marta. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel Tirado y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.